Hermanos queridos, que Dios les bendiga. Bienvenidos para este primer culto dominical y también los hermanos que están conectados en este horario para participar de este culto, sean bienvenidos. Vamos a meditar en el capítulo 3 del libro de Números. Y si queremos resumir el capítulo 1 de Números en una palabra, sería propósito, que vemos en Números 1, orden, organización. En una palabra, el capítulo 2, orden. Vemos que el pueblo de Israel estaba organizado en 4 campamentos y cada campamento presidido por una tribu, y esas tribus, las 12 tribus, estaban organizadas alrededor de el tabernáculo de reunión. Allí estaba la presencia de Dios en medio del pueblo. 3 tribus al oriente, 3 tribus al sur, 3 tribus al occidente y 3 tribus al norte. Y la presencia de Dios en el tabernáculo en el centro. Cada grupo, cada campamento estaba compuesto de unos 750,000 personas, porque todo el pueblo, como dicen muchos autores, estaba constituido entre 2.500.000 y 3 millones de personas que salieron del Sinaí a la tierra prometida en el peregrinaje, e iban con un orden maravilloso. Y al frente una tribu Dios había escogido. Miren ustedes en el capítulo 2, dice el verso 3, estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá. 2:3, al oriente, al sur, 2:10. La bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén se llamó Elisur. Y en el verso 18 tenemos el tercer campamento al occidente, o lo que nosotros llamamos el oeste, la bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, y al norte, verso 25, la bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan se llamó Ahiezer. 4 campamentos, y cada campamento integrado por 3 tribus, 3 por 4, 12. Allí están los 12 hijos de Jacob. No aparece el nombre de José, porque en lugar de José están sus 2 hijos, Efraín el menor y Manasés el mayor. Ni tampoco aparece el nombre de la tribu de Leví, porque los levitas fueron apartados, separados para servir a Dios en lugar de los primogénitos, a quienes Dios les guardó, les preservó la vida cuando estaban todavía en Egipto. El campamento marchaba a la tierra prometida con un maravilloso orden. ¿Y qué aprendemos, hermanos queridos, del capítulo 2? Y el mismo tema sigue en el 3 y en el 4, los siguientes. ¿Por qué toma tanto espacio Dios por medio de su Santo Espíritu para hablar de esto? Porque Dios quiere también que ustedes y yo avancemos a la tierra prometida, es avanzando al cielo para estar con el Señor en su presencia, con orden, con una vida ordenada, nuestro tiempo ordenado, los dones y talentos que el Señor nos ha dado ordenados. Miren, Dios quiere que avancemos a la tierra prometida con una economía ordenada, porque cuando no administramos bien el dinero, sufrimos, y Dios quiere orden. Tiene que cada familia debe tener un presupuesto para vivir con tranquilidad económica, y orden para ir a dormir
disciplina, disciplina para levantarse, disciplina para desayunar, disciplina para almorzar, disciplina para la cena. Tiene que haber un orden en la agenda, siempre debe estar un tiempo para estudiar la Biblia. Si no está en la agenda, no vamos a leer la Biblia, y esto es orden. Se necesita un orden, cada día un tiempo designado, apartado para orar. Tiene que haber un tiempo designado para visitar, para salir a predicar. Tiene que haber un tiempo para estar en el templo, como en esta mañana aquí. Entonces se necesita orden. Y cuando leemos nosotros con cuidado el capítulo 2, nos damos cuenta que todo el campamento, que todo el pueblo de Israel, como 3 millones, en 4 campamentos, como de 750,000 personas, cada campamento, marcharon de manera maravillosa, ordenada a la tierra prometida. Y en el capítulo 3 que hemos leído, vamos a hablar de censo y deberes de los levitas para servir a Dios en el peregrinaje. Todo Números habla de somos peregrinos. Es el peregrinaje suyo y también el mío. Peregrinos que vamos a la tierra prometida, y en ese peregrinaje nos encontramos con pruebas, con tribulaciones, enfermedades. En el peregrinaje de Israel hubo muchas muertes, momentos de gran alegría y momentos de gran tristeza, igual que el peregrinaje nuestro aquí en la tierra hoy. Entonces continúa con orden, continúa con censos, por eso el nombre de este libro, Números, tiene que ver con contar, y los deberes que tenían los sacerdotes y los levitas para servir a Dios en el peregrinaje. Estudiemos este capítulo en 5 partes. La primera: los sacerdotes de la familia de Aarón, dedicados a Dios. Ellos eran los dedicados a Dios. Esto lo tenemos en los versículos 1 al 4 del capítulo 3. Números 3, 1 al 4. Miren en sus Biblias, hermanos, dice así: estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Es decir, Aarón y sus 4 hijos eran 5 sacerdotes. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, los conductores espirituales de todo el pueblo. Eran muy pocos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. ¿Se pueden ustedes pensar 5 sacerdotes para 2.500.000 personas? ¿O 5 sacerdotes para 3 millones? ¿Y cómo puede un pastor también cuidar una iglesia de miles de personas? Claro que sí se puede, con la ayuda de Dios y con el involucramiento de cada miembro, ejerciendo sus dones y sus talentos. Por esta razón, a lo largo del capítulo 3, veremos que a Aarón y a sus hijos, Dios les dio la tribu de Leví para que sirvan al pueblo. Entonces, los sacerdotes eran como los pastores principales, y toda la tribu de Leví, miles de ellos, eran los obreros que cuidaban del pueblo. Y de esa manera, pocos sacerdotes podían cuidar un enorme pueblo, porque eran pocos sacerdotes. Y lo mismo muchos me preguntan a mí: oye David, ¿y cómo se cuida la iglesia de Milagro? ¿Cómo? Bueno, somos pocos pastores, porque
porque aquí hay mucha gente voluntaria que le sirve a Dios. Tenemos una comunidad de siervos de más de 300 personas, cada uno ejerciendo su rol. Tenemos cientos de maestros y maestras que cuidan los grupos discipulados, cientos de personas dirigiendo células, evangelizando. Y de esa manera la iglesia es cuidada. En el grupo de discipulado la gente recibe consejo, consuelo, ayuda, amonestación. Miren, hermanos, pero de 5 solo quedaron 3, porque dice, verso 4, vean en su Biblia, pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí. Eso fue muy triste para Aarón y para sus hijos. Y no tuvieron hijos Nadab y Abiú. Y no tuvieron hijos, y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Es decir, ¿cuántos eran los sacerdotes frente al pueblo de Israel? 3. Aarón y sus 2 hijos. Por esto en el capítulo 3 se habla que Dios les dio a Aarón y a sus hijos una tribu, la tribu de Leví, para que cuiden al pueblo, para que sirvan a Dios. A un pastor principal Dios le ha dado la iglesia, una comunidad de siervos, para que sirvan al Señor. Sin la ayuda de los obreros, de la multitud de obreros, es imposible para un pastor hacer la tarea. La tarea para Moisés, Aarón y sus 2 hijos, Eleazar e Itamar, era imposible. Era posible con la gracia de Dios y con la ayuda de la tribu de Leví, los levitas. Entonces, los sacerdotes eran pocos, en primer lugar. En segundo lugar, los levitas eran una posesión especial para Dios. Y esta verdad la tenemos en los versículos 5 al 13. Luego vamos a seguir con el capítulo, y leeremos solamente algunas porciones, pero esto sí debemos de leer otra vez. Verso 5. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerquen la tribu de Leví, porque 4 cuidando a 3 millones, imposible. Moisés, Aarón, Eleazar y Tamar. De ellos 3 sacerdotes con Moisés, el principal, el líder. Imposible. Miren ustedes, Moisés sería como un pastor principal, y ahí estaban Aarón, Eleazar e Itamar, 3 pastores asistentes, cuidando a 3 millones de personas. ¿Se dan cuenta que sí es posible? ¿Por qué? Porque Dios le dio a la tribu de Leví. Y hermanos, cada uno de ustedes tiene un don, un talento que tiene que ejercerlo en la iglesia del Señor. Haz que se acerque la tribu de Leví y hazle estar delante del sacerdote Aarón. ¿Para qué dice? Por favor, ¿para qué? ¿Para que le sirvan a quién? Para que le sirvan a Dios y para que le sirvan a Aarón y a sus hijos. ¿Para qué le sirvan? Entonces, la comunidad de siervos de una iglesia sirve junto a su pastor, al pastor que Dios ha puesto al frente de una congregación. En el hogar Dios ha puesto una cabeza, hermanos, y frente a una iglesia Él pone una cabeza, una. Y claro, con muchísimos ayudantes, colaboradores, con muchas ayudas idóneas, hombres y mujeres que ayudan. Dice, para que le sirvan a Dios y a Aarón y desempeñen el encargo de él. ¿Quién tenía que darle el encargo? Aarón tenía que hacer esto. Y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión
para servir en el ministerio del tabernáculo. Hay iglesias que tienen un gran potencial económico y pueden contratar un pastor para cada 100 personas. Esta iglesia entonces debería tener 34 pastores. Y la verdad que no podemos sostener a 34, ni a 30, ni a 20, ni a 10, ni a 5. Pero ¿quiénes cumplen ese rol? Porque se dice que un pastor puede cuidar bien a 100 personas. Los obreros, los miembros de la iglesia, con sus dones y con sus talentos. Cuerpo de diáconos, cuerpo ministerial y la comunidad de siervos que la conforman todos los hermanos que tienen un ministerio específico dentro de la iglesia. De otra manera sería imposible. Por eso se puede cuidar una iglesia muy grande. Y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión que se encontraba en el centro, en medio de los 4 campamentos, cada campamento con 3 tribus, para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. ¿Quiénes? Los levitas, alrededor de los pocos sacerdotes. Pocos sacerdotes. Ya les he contado la pregunta que me hacen por muchos lados es: oye, ¿y esa iglesia tan numerosa, cómo es cuidada con pocos pastores? Es por los levitas, es por los obreros voluntarios, que son más de 300. De otra manera sería imposible. Verso 9: y darás los levitas a Aarón. Entonces en la Alianza Central de Milagro hay una comunidad de siervos, como que Dios dijera: y darás a David la comunidad de siervos. Muchos hermanos que sirven con sus talentos y con sus dones. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel a Aarón. Porque Aarón, el sacerdote principal, nada más con sus 2 hijos, en el verso 4, Eleazar e Itamar. Ahí está. Aarón con 2 ayudantes, pero con una multitud de levitas sirviéndole al Señor. Hermanos queridos que son parte de la comunidad de siervos de esta iglesia, su rol es importante, como el rol de los levitas en el antiguo Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Esto implica que toda persona que sirve debe de arrepentirse de sus pecados. Debe ser una persona regenerada. Debe ser un creyente o una creyente que ha nacido de nuevo. Ha experimentado el nuevo nacimiento. Habló además Jehová a Moisés diciendo en el verso 11: he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, porque Dios en Egipto les preservó la vida a los primogénitos de Israel. No así los primogénitos de Egipto murieron. Por esa razón le pertenecen a Dios. Dios dice: ellos son mis primogénitos porque yo les guardé la vida. En lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Primogénito es el hijo, el varón que abre la matriz primero. Esos eran dedicados para Dios. Y en lugar de ellos, Dios dio a Aarón y al pueblo de Israel el cuerpo de levitas.
Porque mío es todo primogénito, verso 13, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Entonces los primogénitos eran un especial tesoro para Dios, y luego los levitas para Dios su especial tesoro, como nos dice el Señor en 1 de Pedro 2, 9 y 10. Vamos a buscar. 1 de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, como ese pueblo de Israel, real sacerdocio, cada creyente es un sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para que cada creyente que es parte del real sacerdocio anuncie. Porque hay tanta gente perdida, porque nos hace falta anunciar. Cada creyente anuncia, porque cada creyente es un sacerdote, tiene directo acceso a Dios. Cada creyente es un embajador, cada creyente es un testigo, cada creyente cuenta su testimonio. ¿Para qué anunciéis las virtudes de Cristo, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable? Hermanos, cuánta gente que ha muerto sin Cristo, hubiéramos evitado su muerte eterna si le hubiéramos predicado el Evangelio. La persona que no oye el Evangelio y la persona que muere en sus delitos y pecados irán al lago que arde con fuego y azufre, infierno eterno. Sus familiares, mis familiares y a toda persona delante de la cual guardamos silencio y no le hablamos y no le advertimos, no les decimos que hay salvación para ellos, pero que si rechazan al Salvador, también experimentarán la condenación eterna. Cada creyente tiene que anunciar que en Cristo hay esperanza, salvación, pero también cada creyente tiene que anunciar que hay un lugar de tormento eterno. Cada creyente tiene que advertir. Hermanos, por favor, esa no es tarea solamente para los pastores o para los misioneros o para los que tienen un cargo en la iglesia. Es una tarea de todo creyente. Toda persona que ha creído en Cristo y se ha bautizado debe ser un testigo o una testigo de Cristo. En tercer lugar, los levitas de un mes arriba fueron contados por Dios y para Dios. Eso nos dicen los versículos 14 al 20. Veamos el verso 14. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo: cuenta los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias. Cuenta. ¿A quiénes tenía que contar? Contarás todos los varones, no solamente los primogénitos. Si era de contar a los primogénitos, en el caso nuestro, Isabel y yo tenemos 3 hijos. Tenemos a Michelle, la primogénita, a Génesis y Josué. Entonces, en el conteo de los primogénitos, nuestro hijo no sería contado. Pero en el caso de los levitas, él sí podía ser contado, porque él es tercero. Él nació como tercer hijo. Y tenían que contar sencillamente a los levitas, los varones. No importa si nació primero, segundo, tercero o en cuarto lugar.
Cuenta los hijos de Leví según las casas de sus padres, primogénitos y no primogénitos. Solo tenían que ser varones, porque ese es el énfasis que encontramos en Números. Dios usa a los hombres como cabeza, y padres de familia tenemos que formar a nuestros hijos para que cumplan con su rol de cabeza, de líder, ejerzan su liderazgo espiritual. Hay un bonito poema: se necesita un hombre, y los hombres se los forman en los hogares. Qué bendición es tener hijos y formar al hombre para que sirva, para que lidere, para que cuide el hogar, para que pastoree, al hombre para que gobierne. Esto no es ser machista, ser bíblico. Y la esposa, que tiene el mismo valor del hombre, fue hecha como la ayuda idónea para él, la perfecta ayuda idónea para el hombre. Los dos son responsables del hogar, pero el principal responsable del hogar es el hombre. El hombre enseña la palabra del Señor, su esposa le ayuda en todo. El hombre convoca. La voz del hombre tiene que oírse en el hogar. Aquí hay familias que han venido, seguramente esperamos que el hombre es el que haya dicho: es momento de levantarnos y prepararnos para ir al templo. Y está bien, cuando no esté el hombre, la voz de la mujer. Aquí vemos que dice: cuenta todos los varones de un mes arriba. 16. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. 17. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Y de allí se desprendió todo el número de levíticos que sigue nombrándose a continuación. En cuarto lugar, los deberes de los levitas escogidos para servir a Dios. Cada uno tenía su ministerio. Vamos a mirar a estos 3 hijos de Leví y su trabajo. En los versículos 25 y 26 tenemos el cargo de los levitas de la familia de Gersón. Leamos: a cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo. Ellos tenían que llevar de un lugar a otro en sus hombros la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar, alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. Entonces, ¿qué podíamos resumir y decir? Gersón y los suyos llevarían la cubierta del tabernáculo, porque el tabernáculo se movía de un lugar a otro, y cuando la nube se levantaba o la columna de fuego, implicaba que el tabernáculo tenía que ser desmontado, desarmado, y lo llevaban en sus hombros, y donde la nube se estacionaba tenían que armarlo ahora el tabernáculo. Y esa función de llevar la cubierta eran los de Gersón. Y ahí está también el número de ellos. En segundo lugar, los de Coat. ¿Cuál era el número de ellos? Dice: todos los varones de un mes arriba era de 8,600 que tenían la guarda del santuario. ¿Cuál era la responsabilidad de los hijos de Coat? Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo, al sur. Y el jefe del linaje de las familias de Coat
Elisafán, hijo de Uziel. Miren el verso 31. A cargo de ellos estarán. A cargo de Gersón estaba la cubierta. A cargo de Coat estaba, dice, a cargo de ellos estarán el arca. Ellos eran los que llevaban los muebles muy delicados y santísimos de dentro del tabernáculo. Dice, ellos llevarán la mesa de la proposición, el candelero, los altares que estaban adelante en el atrio. ¿Cuáles eran los dos altares? El altar de bronce o el altar de sacrificio, y el otro la fuente de bronce donde el sacerdote se lavaba. Los utensilios del santuario con que ministran, y el velo que en el tiempo de Cristo se rasgó en dos, con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Hasta ese tiempo, uno de los 3 sacerdotes, jefe de los que tienen la guarda del sacerdocio, del santuario. Estamos siguiendo el orden del verso 17. Los cargos de Gersón, los cargos de Coat, los deberes de Merari. Y un pastor debe de revisar muy bien este texto para organizar a la iglesia. Y por eso están organizados por ministerios. Hay ministerios con niños, ministerios con jóvenes, para las mujeres, para las parejas. Hay el ministerio de la música, los instrumentistas, está el ministerio del coro, y así está, ministerio de iglesias hijas en la zona rural, el ministerio del cuidado de la iglesia en el discipulado. La iglesia organizada, ¿qué vemos nosotros en el capítulo 3? Orden, organización, deberes. Dice el verso 33 que los de Merari tenían los siguientes deberes. Ya vimos de Gersón las cubiertas, de Coad los muebles santísimos, y de Merari, 33. De Merari era la familia de los mailitas y la familia de los musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron 6.200. ¿Se dan cuenta? 6.200. De Gersón, en el verso 22, eran 7.500. Y de Coat, en el verso 28, eran 8.600. Con estos miles de obreros trabajó Moisés, Aarón, Eleazar e Itamar. Ellos son lo que nosotros conocemos hoy como la comunidad de siervos. Verso 35, y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abigail, acamparán al lado del tabernáculo al norte, a cargo de los hijos de Merari. Vean cuál era su responsabilidad. Estará la custodia de las tablas del tabernáculo, las barras del tabernáculo, sus columnas, sus barras y todos sus enseres con todo su servicio. Y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los hijos de Gersón tenían sus deberes, llevaban las cubiertas. Los hijos de Coat, los muebles santísimos, y los hijos de Merari, toda la estructura la trasladaban en sus hombros. Hermanos, ¿qué aprendemos? ¿Qué estamos aprendiendo aquí? Que cada uno debe tener una función específica.
¿Por qué no organizamos así el hogar? Debería estar distribuido el trabajo. A ver, ¿qué va a hacer el esposo? ¿Cuál es su rol en la casa? En lo que tiene que ver con el mantenimiento. ¿Quién cambia los focos? ¿Quién tiene que arreglar el techo? ¿Quién tiene que hacer que el agua funcione? ¿Quién se encarga de eso? ¿Quién es el que provee el tanque de gas? ¿Quién lo va a traer? Entonces, el hombre debe tener sus responsabilidades y la mujer sus responsabilidades. Y cada hijo, ¿qué responsabilidad tiene dentro del hogar? ¿Quién arregla el cuarto? ¿El muchacho o una empleada? ¿A qué hora se tiene que desayunar? ¿A qué hora hay que almorzar? ¿A qué hora hay que merendar? ¿A qué hora nos vamos a descansar? ¿A qué hora nos vamos a levantar? ¿Cómo vamos a administrar el dinero? A ver, el dinero, ¿cómo lo vamos a gastar? ¿Cuánto vamos a gastar en comida? ¿Cuánto en ropa? ¿Cuánto en el dentista? ¿Cuánto en medicina? ¿Cuánto para los estudios? ¿Cuánto para el mantenimiento de la casa? ¿Y quién va a administrar ese dinero? ¿Qué aprendemos nosotros en el capítulo 3? Organización, orden. Hermanos, si su dinero no está dentro de un presupuesto, seguro que van a tener problemas. Recuerden, más sabiduría se necesita para gastar que para ganar. Es más fácil ganar dinero que gastarlo. Ay de nosotros si gastamos el dinero sin un presupuesto. Si hay un presupuesto para la comida, ese valor hay que comprar en la semana. No se puede comprar nada más que lo que está presupuestado. Tiene que haber un presupuesto para la ropa y no se puede gastar ni un centavo más de lo que está presupuestado. El presupuesto para el vehículo, el presupuesto para los estudios. Y miren ustedes en el verso 38, los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, donde nace el sol, allí estaba Moisés. Y la puerta del tabernáculo estaba al este, al oriente, donde nace el sol. Allí iban los principales. Moisés a la cabeza. Dice, Moisés y Aarón y sus hijos. ¿Cuántos eran ese equipo? 4 personas. Moisés, Aarón y sus 2 hijos, del verso 4, Eleazar e Itamar. 4 principales, cuidando 3 millones. ¿Con quiénes? Con los maravillosos levitas, con esos miles nombrados. En el verso 22, 7.500. En el verso 28, 8.600. Y en el verso 34, 6.200. Dice el versículo 39, todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. Entonces, Moisés y Aarón cuidaban el pueblo ¿con cuántos ayudantes? Con 22,000. Y cuando me preguntan a mí, oye David, ¿y cómo cuidas cómo se cuida esa inmensa iglesia? Con los 22,000. Es decir, con los 300, con los 400 voluntarios de la iglesia que sirven, que aman a Dios y le sirven a Dios. Con los 400. ¿Reciben ellos un salario? En absoluto. Ellos contribuyen para la obra del Señor. Son los más fieles contribuyentes para la obra del Señor. No reciben, dan, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y en último lugar, los primogénitos de Israel fueron sustituidos por los varones levitas de un mes. De esto se habla en los versos 40 hasta el 51. Dice el verso 40, y Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones
de los hijos de Israel estos hilos que abrían matriz de 1 mes arriba, todos los varones de los levitas. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y dice que cuando se los contó, entonces en el versículo 46, y para rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas. Los primogénitos eran más que los levitas, y entonces había que pagar un rescate por ellos. Y eso se dice en el verso 47. Tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 geras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Hubo una sustitución. Los levitas en número de 22,000 por los primogénitos de todas las tribus de Israel, de las 11 tribus. Y como habían más primogénitos, entonces se pagó un rescate. Y Moisés y Aarón y sus hijos se dividieron con los 22,000 que se los nombra en el capítulo 39. ¿Cuál es el texto clave, hermanos? Números 3, 6 y 7. Haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Hermanos, en el capítulo 12 del libro de Romanos se dice maravillosamente que la iglesia funciona como el cuerpo, y el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene su función. Así también en la iglesia de Cristo, cada miembro ejercite su don, ejercite su talento, porque los dones son dados para ser usados. Esto está explicado en Romanos el capítulo 12. Dice allí el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Otros tienen el don de servir, otros el don de enseñar. En el verso 8, otros el don de aconsejar, que es el de exhortar, el don de repartir. Todos tenemos que ser generosos, pero el que tiene el don de repartir da mucho más. El don de presidir, de ahí viene presidente, el que es cabeza. Y el don de misericordia. Dios nos ha repartido los dones, y si aquí hay hermanos que no están ejerciendo su don, seguro este mensaje le puede ayudar para ponerlo por obra, el don que Dios le ha dado. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor para que Él nos ayude a ejercer el deber, la tarea, el don, el talento que Dios nos ha dado. Estemos de pie y oremos al Señor. Dios nuestro, te damos gracias en esta mañana por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo que tenemos aquí en el pueblo de Israel y cómo tú lo organizaste en 4 campamentos, 3 tribus cada campamento, ubicados al oriente, al sur, al occidente y al norte. Y en el centro de esos 4 campamentos, el tabernáculo de reunión, donde estaba
la presencia de Dios, Dios en el centro. Solo quedaron 3 sacerdotes. Esto es Aarón y sus 2 hijos. Porque los 2 primeros, Nadab y Abiú, murieron. Pero tú le diste a Aarón la tribu de Leví para que pueda servir. Y pudo servir con esos miles de levitas que tú le diste. Cada uno de ellos ejercía su función, su don, su talento. Y los hijos de Aarón, esto es Gersón, Coat y Merari, los descendientes de Leví. Estos 3 descendientes de Leví, con su familia, cada uno cuidaba de la movilización del ministerio en el tabernáculo. Los de Gersón llevaban las cubiertas, los de Coat, descendientes de Leví, llevaban los muebles muy delicados y muy santos, y los de Merari llevaban la estructura de un lugar a otro. Cada uno tenía su responsabilidad. Y ayúdanos, Señor, para que así en el hogar cada miembro de la familia cumpla con su rol, con su responsabilidad, claramente dada en la palabra de Dios. El hombre como cabeza del hogar, cuidando y sustentando a su esposa y a sus hijos. Y la mujer como ayuda idónea. Los hijos obedeciendo a los padres y los padres no provocando a ira a sus hijos. Pero Señor, cada padre, cada madre, cada hijo, cada hija debe tener dentro del hogar sus responsabilidades. Y en la iglesia, Señor, danos sabiduría para que cada creyente cumpla con su rol y cada día se añadan otros a la comunidad de siervos. No hay cómo sustentar a muchos pastores, pero Señor, los obreros, con sus dones y con sus talentos, cumplen con su rol y llenan la necesidad. Eran solamente 3 sacerdotes y como 3 millones de personas, pero la tribu de Leví cumplió el rol de enseñar al pueblo la palabra de Dios, como la comunidad de siervos de esta iglesia enseña al pueblo la palabra de Dios, dirigen células evangelísticas y cuidan de los ministerios. Gracias, Señor, porque nos has hablado, que cada creyente con diligencia cumpla con su rol, cumpla con su talento. Oramos por los hermanos que son fieles para que se mantengan así, y aquellos hermanos que han dejado de servir, que vuelvan y lo hagan. Oramos también aquí de pie por aquellos que no te conocen. Las personas no arrepentidas que se acercaban al tabernáculo morían. No podían ejercer el ministerio. Hay aquí personas que no conocen a Dios. Allí de pie dígale: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Sé que en la cruz derramaste tu sangre, sangre preciosa que me limpia de todo pecado y de toda maldad. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. Señor, ayúdanos para que seamos una comunidad de gente santa y que cumplamos el real sacerdocio que tú nos has dado, de anunciar, de predicar el Evangelio a toda criatura. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Y rogamos a todos que el Señor les bendiga. A los que han estado conectados con nosotros en este culto, les damos un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga.